por si vuestra imaginación no da suficiente de sí, ellos nos están diciendo los shocks globales que podemos vivir a lo largo de los próximos años. Y cuando se pone, es un listado de una decena aproximadamente de posibles shocks globales, donde incluso se incluye la posibilidad de un evento que venga de fuera de la Tierra. Hasta eso está metido en este pacto para el futuro a través del informe de la plataforma de emergencia. Y me parece que está muy claro cuando se lee que lo que nos están diciendo para que todo esté a la vista es que yo, que domino el mundo y que en el año 2024 he terminado de poner los cimientos y que a lo largo de los próximos años me voy a ir encargando de poner las plantas del edificio para que en el 2030 le pueda poner la bandera de obra finalizada, para que eso sea una realidad, yo dispongo de un cuadro de mando donde si el tren va bien encaminado, no voy a utilizar nada. Ahora, como yo perciba que el tren se me desvía, voy a dar a uno o a varios botones para que este rebaño de borregos no se me escandile. Y tienen la deferencia con nosotros de decir, no, oye, estos son los botones que tengo a mi disposición. ¿Los pulsarán? ¿No los pulsarán? Todo va a depender de si el tren sigue bien encaminado hacia el 2030 o se desvía. Si ven que se desvía, le damos a un botón, o a dos, o a tres, lo que haga falta para que el tren vuelva al raíl que nos interesa. Ya evidentemente, como ensayo de ingeniería social, lo que vivimos en el 2020 fue todo un éxito para ello. Quedó claro que en cuanto que aparece el tema del miedo, en cuanto el miedo se amplifica y continuamente empieza a reproducirse en los medios de comunicación, aquí hay una enorme cantidad de personas que se alinean y están dispuestas a hacer lo que sea y que están dispuestas incluso a renunciar a parcelas de libertad por una teórica seguridad, hombre, porque lo importante es la seguridad, sin caer en la cuenta que la seguridad sin libertad no es seguridad, es autoritarismo, es despotismo, pero claro, ante el miedo todo eso salta por los aires. Y esa plataforma de emergencia, que como se llama, también está incluida en el Pacto para el Futuro. Con lo que este pacto forma también, es un componente clave de estos cimientos que se han puesto a lo largo del año 24. Pero claro, fijaros, a partir de ahí comienza algo muy interesante. Estamos terminando de poner los cimientos. Esto está bien enfocado hacia el nuevo orden mundial. Esto, los que están arriba lo saben. Y a partir de ahí ha comenzado ya, pero cada vez lo vamos a ver más, comienza una guerra entre ellos, una pelea entre ellos para ocupar los primeros asientos. Todos quieren estar en clase business. O si estamos hablando de un tren, en lo que antiguamente en nave se llamaba la clase club, que ya no existe, y ahora sería la clase premium, ¿no? el no va más. Todos los que están ahí, en los primeros círculos de la élite, lo que quieren, lo que desean, es estar en los primeros puestos. Saben que el nuevo orden mundial va a llegar y quieren estar en esa mesa. Y a partir de ahí los movimientos son muy interesantes. Por ejemplo, los BRICS. Los BRICS son la cara externa de una parte de la élite. La élite no son uno o dos, son varios. Y están distribuidos, por así decir, por el mundo. Y todos están en pugna para ocupar los primeros lugares. Y eso se ve, la única forma de percibirlo es a escala geoestratégica. Los movimientos que utilizando a los países, utilizando a los bloques, están llevando a cabo, pero para decir, aquí estoy yo, este es mi poderío, esta es mi fuerza, y esto es lo que yo tengo en mi mano para ganarme un puesto y para reclamar un puesto de primer nivel en ese nuevo orden mundial. El BRICS, como os decía, ha incorporado a 5 países más, ya no son 5, son 10, bueno, el 10º, Arabia Saudita, ya está admitido, falta que firme la inclusión, y hay otros 20 que han pedido la entrada, entre ellos, curiosamente, digo curiosamente por su alineamiento con Europa y con la OTAN, que es Turquía, que también ha pedido entrar en el bloque de los BRICS. Hay una recomposición que lo que están pidiendo, lo que están buscando es hacerse notar.
Decir, oye, que yo tengo poderío. A mí esto me recuerda un poquito en cuando yo, hace ya muchísimos años, afortunadamente hace ya muchísimos años, cuando estuve en política, dentro de los partidos políticos se celebran congresos. Y claro, todo el mundo quiere tener posiciones en las ejecutivas porque es la forma de garantizar después un puesto institucional. Si tú tienes una gran responsabilidad en una ejecutiva, de un tipo o de otra, pues entonces puedes reclamar después ser diputado, o ser concejal, o ser consejero autonómico, pero para eso tienes que tener peso orgánico, que dicen los partidos políticos. Y a partir de ahí, para tener tu peso orgánico, tienes que demostrar, oye, a mí es que me sigue esta agrupación, y me sigue la otra agrupación, y me sigue gente, y yo tengo detrás mía tanta gente. Esta gente son como cromos que yo llevo en el bolsillo y que pongo sobre la mesa para poner en evidencia el poderío que tengo y que yo, por tanto, me merezco un sitio de primer nivel. Bueno, pues salvando la distancia a una escala mucho mayor, aquí está pasando lo mismo. Los BRICS, la élite que está detrás de los BRICS, que yo diría que, sobre todo en el caso de China, es la élite como más fría, la que más está avanzando con más rapidez en todo lo que tiene que ver con lo virtual y con lo artificial, y con el control ciudadano a través de lo virtual y de lo artificial, pues esa élite que está además englobando a otros países, entre comillas, como bloque, están ahí, detrás del BRICS. Y el golpe en la mesa que han dado es muy importante. Como decía antes, en la reunión de finales de octubre se ha acordado un sistema de pago virtual en el contexto de los países que pertenecen al BRICS. Los 10 que ya pertenecen y los que se vayan sumando, con el objetivo de quitarle poderío tanto al dólar, fundamentalmente al dólar, como también al euro. Es un sistema de pago virtual basado en criptomoneda, puramente digital, puramente virtual, y hay que entenderlo primero como un avance en el dinero digital, otro más. Pero también hay que entenderlo como un reposicionamiento, como un decir, aquí estoy yo, para hacerse valer en orden a coger buenos sillones en esa mesa que se está redefiniendo ahora, cuando ya el nuevo orden mundial se han puesto los cimientos y lo que queda es construir las distintas plantas a lo largo de los próximos años de aquí al 2030. Y finalmente, hay muchas más cosas, pero en fin, resumidamente, las elecciones norteamericanas. Las elecciones norteamericanas, ciertamente, desde el punto de vista del juego de la élite, podríamos considerarla inicialmente como una sorpresa. Es decir, lo que representa Harris, la que ha perdido, lo que representa Harris, parece que está mejor alineado con la corriente mayoritaria que está ahí poniendo los cimientos y va a construir el edificio del nuevo orden mundial. De ahí que fuéramos muchos, yo el primero, que pensaba que Harris tenía que ganar, que la élite no iba a consentir que en un país que tiene su importancia geoestratégica hubiera como un elemento de disfunción que pudiera alterar sus planes, pudiera alterar su programa, pudiera alterar su agenda de alguna manera. No ha pasado esto. Y no solamente no ha pasado esto, sino que la victoria de Trump ha sido suficiente. Holgadilla. Vamos, no ha sido súper holgada, pero ha sido holgadilla. El que más y el que menos esperaba que estuvieran durante días o semanas debatiendo por los votos de un estado u otro. No. Ha pasado en anteriores elecciones. Ahora no ha pasado. Ha sido todo como muy rápido, como muy fluido. Desde el punto de vista del análisis que aquí estamos haciendo, hay que reflexionar, evidentemente. Y la reflexión que comparto con vosotros es que en los que de verdad están en el círculo 1 de la élite, se ha lanzado un mensaje muy claro de que las puertas del vagón de primera clase está abierta a todos entre ellos me refiero, a ti y a mí no, está abierta a todos ellos. Agachar la cabeza por seguir con ese ejemplo muy coloquial que utilizaba antes. El color de la actitud marca el color de los pensamientos y de las emociones, y los pensamientos y emociones conllevan acciones, reacciones, conductas, comportamientos que tienen el color de esa actitud. Pero claro, esto no termina aquí, nos dice la psicología, porque
Los comportamientos, las conductas, las acciones, las reacciones se van repitiendo. De tal forma que si tú mantienes una actitud densa en la vida, tus emociones y pensamientos tienen ese color denso, tus acciones, comportamientos y conducta tienen ese color denso, pero claro, como se repiten, esa densidad en tus comportamientos y conducta se repiten, eso se convierten en hábitos, hábitos que tienen ese mismo color que tú estás impregnando a través de tus actitudes. Y esto no termina ahí, porque los hábitos van marcando, dice también la psicología, tu carácter. Fíjate que hemos partido de algo tan simple como la actitud con la que vivimos el momento presente, el aquí y ahora, y hemos llegado allá a cómo eso termina conformando, modulando tu carácter. Y eso ya no lo dice la psicología, lo decían los sabios griegos, y sería ya la conclusión. Y tu carácter conlleva e implica y modela tu destino. Tu carácter implica y modela tu destino. ¿Cuál ha sido el origen, tirando del hilo, cuál ha sido el origen de la madeja? El aquí ahora, la actitud en el aquí ahora. Por eso, insisto, el aquí ahora es nuestro ámbito sagrado de libertad, donde tenemos efectivamente la libertad de modular el color, la frecuencia vibracional con la que vivimos cada instante y cada momento. Y esto no es un asunto baladí, porque termina impregnando nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestros hábitos, nuestro carácter y atendiendo a los sabios griegos e incluso a nuestro destino. Así que si somos capaces de cultivar la serenidad, esa serenidad es la garantía de que la actitud con la que vivimos el aquí y ahora va a tener una vibración alta. La serenidad llena nuestra actitud cotidiana y constante de una alta vibración que va a terminar afectando a nuestro mundo emocional, a nuestro mundo mental, a nuestra práctica de vida y finalmente incluso a nuestra forma de ser como carácter y a nuestra forma de andar por la vida. Así que fíjate si estamos hablando de algo realmente importante y significativo. Entonces, claro, cuando todo esto lo contemplas, cuando todo esto lo ves y lo ves con absoluta claridad, meridianamente claro, esto evidentemente produce una transformación enorme y cuando yo volví a la cama de la UCI, aparte de otras cosas, desde luego sí, lo que intelectualmente podía haber entendido, todo tiene su sentido profundo, todo tiene su para que la vida siempre te abraza, lo tenía muy claro intelectualmente, pero esto ya para mí no es algo intelectual, es una experiencia, una vivencia directa. Dicen por allí que no es lo mismo estar dentro del laberinto que mirarlo desde arriba. Se ve la salida mucho más fácil cuando lo vemos desde arriba y hay oportunidades que el universo nos levanta y nos hace ver desde arriba y decimos, ah, ok, ya entendí. Porque la verdad que lo habíamos, si es que algo habíamos entendido, quizás fue de manera intelectual, que fenomenal lo que es intelectual, no quiero decir nada negativo al respecto, pero cuando lo podemos incorporar y lo podemos entender, caramba, es como que quitamos un libro y abrimos otro. Es otra cosa totalmente diferente. Dos cositas que quería... Fíjate, Ariel, Por favor, perdona que te haga por una favor, nota a pie de página. El por favor. laberinto viene de labor into, es decir, del trabajo interior. Es una preciosa metáfora espiritual, el labor into. Y efectivamente, comprendiendo que el sendero espiritual, nuestro camino de conciencia, es un labor into, es un trabajo interior, es un laberinto, tenemos que elevar la mirada. Es importantísimo elevar la mirada porque como no eleves la perspectiva, te vas a perder por los rincones del laberinto. Ese laberinto exige una mirada. Yo recuerdo una frase sacada del libro La voz del silencio de Elena Blavatsky, donde dice, monta el ave de la vida, monta el ave de la vida. Es decir, vive la vida en la altura de este ave. Quizá por esto precisamente las tradiciones espirituales siempre han situado lo divino en lo alto, ¿no? En lo alto. Es una metáfora, ¿no? Dios no es algo que esté ahí detrás de Júpiter en los cielos, ¿no? Es algo metafórico, ¿no? Pero dentro de lo metafórico nos está dando un mensaje de lo importante de que para que pongamos en valor lo que realmente somos, tomemos perspectiva. Y esa perspectiva, como tú muy bien dices, te permite ver el laberinto de una forma distinta, totalmente distinta, si andas perdido por ahí, por los recovecos del mismo. Algo muy interesante, dicen nuestros sabios que cuando
nosotros nos salimos del cuerpo, ya sea entra otra alma o se da una adición al alma que tenemos. ¿Cómo lo ves tú que viviste? ¿Que viviste eso? ¿O ese salir y regresar? ¿Lo ves tú de esa forma? ¿O cómo lo percibiste tú? Yo no percibí, Ariel, que hubiera, vamos a decirlo así, el riesgo de que alguna alma distinta entrara en el cuerpo de este tal Emilio. No. Como te decía hace un rato, al hilo de la reencarnación, de orígenes, mi percepción no es que el cuerpo viene con un alma debajo del brazo, sino que es el alma la que viene con un cuerpo, ¿no? Y yo diría que ese cuerpo, en mi caso este tal Emilio, está ligado a ese alma. No, no es algo distinto de ese alma, es el instrumento, por así decir, experiencial de encarnación del alma. Y no percibo, no estoy en posesión de la verdad, por supuesto, y no quiero convencer a nadie de nada, pero mi percepción es que no es posible ese tipo de que almas distintas entren en un cuerpo y que haya una adición de almas. Creo que el tema es más sencillo. El alma encarna, utiliza un coche, que es lo que vamos, yo llamo a nuestro pequeño yo físico, emocional y mental, y a la personalidad a ello asociada me gusta llamarlo el coche. Nuestra dimensión álmico-espiritual es el conductor encarna en un coche para vivenciar la experiencia humana y ese coche está ligado al conductor, a la dimensión álmico-espiritual y no creo que haya esas posibilidades de usurpación, de un alma ocupa, ¿no? Que se mete en el cuerpo de la otra. Sí quiero hacer una aclaración. No me refiero, digamos, a que vaya a ser un alma negativa, un alma mala. No, no, simplemente que hay como una adición, que fue lo que quizás yo entendí cuando explicaste lo de Jesús, que a razón que de determinado momento en adelante hubo como un florecimiento particular en el cual él quizás ya empezó a hacer su servicio. Yo lo veo quizás un poco diferente y sí Mm, quiero aclarar esto para que no se crea que estoy diciendo que es algo negativo o algo así, porque no, no, en absoluto, para nada. Quizás en algunas personas podría ser algo negativo o que se mm. despierte algo negativo que ya traen, no lo sé. Pero, pero bueno, ya eso sería el caso de ya de otras personas, como hemos visto. Y pongo el ejemplo así rápidamente de personas que tal vez han fallecido, regresan y hasta hablan otros idiomas que no los tenían antes, ni los estudiaron anteriormente. Eso es algo para Mm. mí fascinante, ¿no? Y no, e insisto en esto, no negativamente que sea algo desfavorable o negativo lo que pueda ingresar en la mayoría de las personas, gracias a Dios. ¿Cómo lidiar, y ya con esto voy cerrando, cómo lidiar con la incertidumbre? ¿Cómo estar nosotros en nuestro centro, como bien nos explicas, para poder ver este laberinto quizás un poco más desde arriba y un poco menos desde abajo que nos resulta tan frustrante y tan fuerte? Lo primero, Ariel, las dudas, la incertidumbre, tenemos que vivirla como una bendición, no como una amenaza, sino como una oportunidad. En el camino espiritual se necesita, que es lo que le falta a los tibios, sed de verdad. Hay que tener sed de verdad. Y esa sed de verdad nos va impulsando a, como decía Cristo Jesús, a buscar. Él nos dice, buscar y hallaréis, llamar a la puerta y se os abrirá. Pero tienes que buscar, tienes que llamar a la puerta. Y en esa dinámica de búsqueda aparecen dudas, aparecen incertidumbres, aparecen noches oscuras, aparecen momentos que a tu mente no le gusta. Pero, sin embargo, si tomamos perspectiva, volvemos a lo de antes, deberíamos entender que esas dudas es maravilloso. A mí se me acercan gente y me dicen, Emilio, es que yo tengo dudas y me lo dicen con un tono lastimero, ¿no? Y yo le aplaudo, digo, pues menos mal que tiene dudas, ¿no? Señal de que estás vivo, señal de que estás avanzando, porque si no, no aparecerían dudas en tu vida. Bienvenida a la duda, bienvenida a la incertidumbre y que sean para nosotros espoletas en el camino, no la duda pasiva que nos queda ahí como atemorizados y recluidos. No, 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 que transformemos la duda, transformemos la incertidumbre en una especie de trampolín para avanzar. Así que a la duda, a la incertidumbre, a todo lo que ello conlleva, yo le quitaría por completo las connotaciones negativas. Y dicho esto, también tengo la seguridad
es una seguridad aprendida de los grandes sabios y también experimentada. Tengo la seguridad de que en la medida en que vamos avanzando en este camino, esa sed de verdad nos va llevando por este sendero, también vamos percibiendo patrones concretos de cómo se va desenvolviendo la vida. Los patrones están por ahí dentro de la vida, con lo que, aunque la incertidumbre no desaparece, y bienvenido sea eso, sin embargo, sí empezamos a tener un discernimiento sobre los sucesos. Por ejemplo, sin entrar en detalles, porque nos llevaría a a un tema monotemático, no monográfico en un encuentro nuestro. Hemos hablado, estamos en el final de los tiempos y hemos hablado, debemos estar atentos a los signos de los tiempos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues ahí estamos llamados a percibir patrones y yo modestamente percibo los patrones de esta distopía en la que estamos, lo percibo. Percibo que más allá de la inestabilidad, de la inseguridad, aquí hay un camino que tiene que ver con el acercamiento y el desenvolvimiento de ese parto que lo podemos ver, que lo podemos percibir. No vamos a tener la respuesta a las preguntas concretas, pero sí vamos a tener una visión amplia que nos va a permitir acercarnos a esas cuestiones que no están absolutamente resueltas de una forma distinta. Yo creo que el discernimiento va llegando a la persona que avanza espiritualmente, el discernimiento nos va enseñando los patrones por los que se va desenvolviendo la vida y junto con esto lo que decía antes, bienvenidas sean las dudas, bienvenida sea la incertidumbre y con eso no estoy hablando evidentemente de inestabilidad económica, de lo que este sistema tanto pretende, del miedo, no, todo lo contrario. Aquí no se trata de favorecer el trípode del peligro existencial que este sistema promueve, miedo, inseguridad e inestabilidad. No, se trata de espiritualmente darnos cuenta que la sed de verdad nos va llevando por un camino donde además de que vamos percibiendo patrones que van dándonos luz ante la incertidumbre, pero es que la propia incertidumbre y la propia duda forma parte del camino y tenemos que acogerla como una bendición en el corazón y en el alma. Abramos los ojos. Él mismo por su currículum, por su foto actual, por su dinámica de vida y sus alianzas con la de Elon Musk como máximo exponente, ¿cómo vamos a pensar que el mayor puesto político del planeta, que es la presidencia de los Estados Unidos, ahí no se llega por casualidad? ¿Cómo vamos a pensar que el mayor puesto político que hay en la Tierra y la mayor fortuna con diferencia que hay en la Tierra, su alianza va contra la élite? Más bien tendríamos que pensar que es la manifestación más clara de la punta de iceberg de esa élite. Muchas gracias, Emilio. Y detrás de todo esto, este panorama que explicas tan claramente, ¿cuál es el papel del sionismo? ¿Crees que han sacrificado puntos claves de la agenda woke, nos han entretenido para llevar a cabo al final el derribo de la mezquita de Al-Aqsa y construir el tercer templo? ¿Crees que es el objetivo final? Y si es así, ¿cómo crees que lo van a llevar a cabo y en qué plazos? Bien, muy interesante también todos los temas que estáis planteando y igualmente. Bien, tenemos que ir por parte cuando hablamos de un tema tan, entre comillas, delicado como este. Quizás lo primero a entender es que lo que denominamos sionismo es un término muy manido y que es una especie de cajón desastre donde entran muchas cosas, demasiadas cosas, diría yo. Es cierto que lo que tiene que ver con Israel espiritualmente tiene un significado que en la tradición cristiana y en la tradición judaica es muy evidente, pero ojo también porque a veces llamamos lo que es sionismo en ese cajón desastre mezclando el tocino con la velocidad. Podríamos decir que cuando yo anteriormente refería a esos que se han postrado ante Satanás y que al postrarse ante Satanás han recibido esas migajas que él regala a los que se postran ante él, que son migajas muy importantes porque son los poderes, la riqueza de este planeta, podríamos decir que las familias, los nombres y apellidos que si tiramos de la historia han estado detrás de ese postrarse y de esa adoración,
nos encontramos que tienen claves ligadas al mundo judío en particular. Y en definitiva, podríamos aplicarle ese término, insisto, que es demasiado manido, que es el término de sionismo. No obstante, yo creo que deberíamos olvidarnos de esas etiquetas por una razón muy sencilla. Porque esta gente se mueve muy bien en meter etiquetas y que despistan. Soy todavía más explícito y voy al hilo para aclarar más esto de lo que tú has compartido. El wokismo, es decir, la ideología woke. La ideología woke, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, lo que ha hecho es pervertir derechos, principios y valores que son muy importantes. Pero ¿cómo los pervierten? Pues estiran el chicle, estiran el chicle, estiran el chicle hasta convertirlo en ridículo, en algo que a muchas personas les resulta indigerible. Si nos vamos al elemento clave, hay una gran verdad. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el papel de la mujer, la visibilización de lo femenino, poner lo femenino en valor. Por favor, eso es fundamental en ámbitos de conciencia y pensando en coger el ascensor para la nueva humanidad, poner en valor todo lo que lo femenino significa y representa es fundamental. Pero claro, ellos cogen eso y empiezan a meterle una serie de aditivos y a meterle más cosas, es lo que yo llamo estirar el chicle, y finalmente nos encontramos en unas situaciones que nuestro entendimiento y nuestro sentido común casi intuitivamente, a veces no tanto por información como intuitivamente decimos, esto no puede ser, esto está como sacado de madre, por decirlo de alguna manera. Ciertamente esa estrategia de estirar del chicle hace que nos entretengamos, que nos distraigamos y que le demos vuelta a temas mientras que la corriente profunda sigue avanzando y sigue avanzando. Pero ojo, porque ellos utilizan la estrategia de los bandazos. Me explico todavía mejor. Ellos utilizan siempre la división, la separación, el tenernos divididos, separados y confrontados. Y ellos mismos lanzan una estrategia de dominio que yo denomino el plan A y el plan B. El plan A va siempre dirigido a aquellas personas que por su carácter, no las estoy criticando, por favor, es puramente descriptivo, a aquellas personas que por su carácter o por sus circunstancias son más acomodaticias, son más dados a creerse lo que le dicen, son más tibios en su temperamento, en su forma de ver la vida, no ven las cosas o la ven pero prefieren no verla porque entienden que lo va a meter en problemas. Y ellos tienen una estrategia muy elaborada que yo llamo el plan A con relación a este tipo de personas. Pero igualmente tienen una estrategia para aquellas personas que se apartan de este perfil. Es decir, a las personas que son menos acomodaticias, que son más críticas, que se piensan mal las cosas, que no se creen lo primero que le dicen, etcétera, etcétera. Para ellos también tienen un plan, que es lo que yo llamo el plan B. Y al que no pescan con el plan A, lo pescan con el plan B. Compartía con vosotras hace un año que finalmente nos encontramos a eso que podemos denominar los poderes de este mundo, la élite o como lo queramos llamar, como el célebre flautista de Hamelin del cuento de Christian Andersen, pero un flautista de Hamelin que se lleva detrás a la gente, pero curiosamente en dos filas, es decir, toca una melodía que curiosamente la gente va detrás de él en dos filas. Las filas de los aplaudidores, esos que decía del plan A, más acomodaticio, más dado a creer lo que se le dice, más tibio, ahí van, permitidme que de broma lo llame la fila de los aplaudidores, y después los que no se creen lo que le dicen, los que incluso plantean temas de resistirse, de pelear, de luchar, y van detrás del flautista de Hamelin tirando piedras, tirándole piedras al flautista, pero ojo, van detrás del flautista de Hamelin. Ellos siempre utilizan la división, la separación, la confrontación. Cuando hablamos de crisis sanitaria aparecen afirmacionistas y negacionistas. Cuando hablan de cualquier cosa aparecen los antis y los pro. Cuando se habla del cambio climático, afirmacionistas y negacionistas. Y no nos damos cuenta que de esa forma nos llevan por las dos filas al mismo sitio. Es el momento de decir, no, yo no voy a estar ni en la fila A
ni en la fila B. Yo no quiero participar más de este tinglado, no quiero ni aceptar lo que dicen, ni siquiera resistirme a lo que dicen, pero haciéndole el juego a ellos, porque al final esos que se resisten tanto a lo que dicen, resulta que viven como ellos quieren, viven conforme a los patrones, conforme a la práctica de vida, conforme a las pautas, a las conductas, a los comportamientos, el día a día que ellos quieren. No, por favor, vamos de verdad a desconectar, a desvincular y empezar a vivir de una manera distinta. Y en estos bandazos no se extrañe nada, pero nada, que ahora que estamos viviendo una especie de bajada del wokismo, por meterlo ahí, ¿no? En esa apreciación general, no se extrañe nada que en el 2028 asistamos a un resurgir del wokismo. No se extraña absolutamente nada, porque de la misma forma que una cosa la suben y después la bajan para meter otra, después cuando le interesa vuelven a subirlo. Es decir, yo creo que es el momento de centrarnos un poco más en lo que de verdad nosotros queremos, en la forma de vida que queremos llevar, en nuestras relaciones primero con nosotros mismos, en nuestras relaciones con los demás, en la mano tendida que podemos tener con personas que de algún modo percibimos y sentimos que con nosotros pueden caminar en ese sendero que nos debe llevar a esa nueva humanidad a la que estoy hablando. Y creo que mientras que estemos en tanta distracción, incluyendo el célebre sionismo, que si sionismo por aquí, que si sionismo por allí, vamos a ver, aquí lo cierto es que hay un poder espiritual involutivo ante el cual se han postrado un grupo de personas que es verdad que históricamente han sido fundamentalmente familias judías, pero ojo, no han sido solo familias judías, con lo cual no podemos entrar de ninguna forma ahí a saco a la hora de decir los responsables son ellos. No, los responsables en última instancia somos todos, porque todos le hemos cedido el poder el que cada uno tiene en su ámbito, lo hemos cedido a lo mismo, ¿no? Esa frase que yo decía antes, te puedo dar todo esto porque me ha sido dado. Todos al final somos responsables y más que poner el dedo y más que señalarnos tendríamos que mirar a nosotros mismos, aunque evidentemente hay escalas y niveles de responsabilidad. Y muy, muy especialmente el estar observando todos estos signos de los tiempos, que es lo que nos han llamado los maestros y las maestras, observar los signos de los tiempos, pero que esa observación de los signos de los tiempos sea siempre una luz, no sea ni mucho menos una oscuridad que de alguna forma nos nieble, sino que sea una luz, porque observando los signos de los tiempos es un indicador de nuestro renacimiento, de por dónde debemos ir, que es precisamente desvinculando, ¿no?, de todo lo que yo acabo de compartir. La forma de expresarnos son humanoides. Humanoides, fundamentalmente humanoides tiene como significación manas, que es una palabra sánscrita que significa capacidad mental. Todos los humanos tenemos capacidades mentales. Estas formas de vida tienen también capacidades mentales, más o menos desarrolladas. Las hay que la tienen más desarrollada o menos desarrollada. Y también la configuración bípeda. Esa es otra característica de las formas humanoides. Pero después la morfología puede ser muy distinta. Es decir, nosotros tenemos una morfología de mamífero, entre comillas, la humanidad terrestre. Tenemos manas, capacidad mental, somos bípedos y nuestra morfología es de mamífero, aproximadamente de mamífero. Es decir, a lo que más nos parecemos de los reinos de la naturaleza es al mamífero. Pero los que han estudiado estas cosas nos dicen que es perfectamente posible que del mundo reptil, del mundo reptiliano, también surjan formas humanoides, manas, bípedos, pero tienen una morfología reptiliana. Incluso hay quien dice que es posible que tengan también una morfología tipo insecto, que también es posible. Y es más, estamos hablando del mundo animal, pero ¿y del mundo vegetal? ¿Es posible que haya una morfología vegetal, eso sí, bípeda y con capacidad mental? Es decir, ahí se abre un abanico interesante, pero que es muy necesario el recordarlo por lo que vamos a hablar ahora. Los seres intraterrenos. Mi percepción es que claro que existen los seres intraterrenos, claro que existen. Percibo, y no porque a mí se me haya ocurrido, sino que lo que es mi experiencia personal, que la he tenido, está fundamentada en las enseñanzas de muchos sabios y sabias a lo largo de la historia. Es muy importante tener esto en cuenta. Hay mucha documentación, hay muchos escritos que nos hablan de que en el planeta Tierra estamos nosotros viviendo sobre la faz de la Tierra, ¿verdad? Nosotros pisamos el suelo terrestre. Nosotros,
el mundo animal, el mundo vegetal, pero se nos dice que por debajo nuestra hay otro mundo que es el intraterreno. Nosotros seríamos el extraterreno, no el extraterrestre. El extraterrestre es el que está fuera de la Tierra. Nosotros seríamos extraterrenos porque estamos encima de la Tierra. Están los intraterrenos que viven dentro de la Tierra. Y ojo, porque en medio hay otro mundo, que es el mundo intermedio. Unas formas de vida que están entre el extraterreno y el intermedio. En el mundo extraterreno estamos nosotros, los reinos de la naturaleza, etcétera, etcétera. El mundo intermedio, que está como a caballo entre el extraterreno y el intraterreno, es el que está descrito con mucho detalle en una serie de documentos, de historias, de textos, de tradiciones, que hoy esta sociedad, que ha perdido una gran capacidad de conciencia, anda muy perdida en muchos casos, esta sociedad denomina mitos y leyendas, pero que realmente detrás de esos mitos y leyendas hay realidades. Existen las hadas, hay hadas, hay eso que hemos denominado gnomos, hay una serie de formas de vida que además se caracterizan todas ellas por ser muy bondadosas, es decir, tienen unas cualidades evolutivas y que viven en perfecta sintonía con la Madre Tierra y cuidando el propio discurrir de la vida en la Tierra. Es decir, las hadas, los gnomos, esas formas de vida no están ociosos, entre comillas, realizan una labor que es una labor de servicio a la vida, entre ellos, de cooperación entre ellos, pero también de servicio a la vida. El hecho de que ese mundo intermedio no se ponga en contacto con nosotros es simplemente porque conocen el estado de conciencia que fundamentalmente hay en esta humanidad. Si una hadita apareciera en escena, nosotros la meteríamos en un frasco y haríamos con ella experimentos de laboratorio. Si un gnomo apareciera en escena, idem de idem. Es decir, no tenemos un estado de conciencia donde lo consideráramos como hermano. Si no consideramos hermanos a los humanos que son como nosotros, vamos a considerar hermanos a esas formas de vida. Entonces ellos, entre comillas, viven con discreción con relación a nosotros. Pero siempre se ha hablado de su existencia. Y algo muy llamativo que estamos viviendo en la actualidad. No os ha llegado, y no digo de las grandes redes sociales, no ha llegado de algún amigo, amiga o conocido, como ahora vamos con los móviles y estamos haciendo fotos continuamente, que se ha hecho una foto en un paraje natural, en un bosque, en una montaña. Se ha hecho la foto a sí mismo, se la han hecho entre ellos, ¿no? Pero que cuando han visto la foto detrás, como detrás de una roca, como detrás de un árbol, aparece una carita muy, muy rara, una carita además muy singular, como si la carita estuviera, sí, es una carita con identidad propia, pero como si estuviera sobre el propio árbol o sobre la propia roca. Sí, Hay muchas fotos y son fotos, insisto, que no son de grandes foros, no, gente anónima, entre comillas, que se hace una foto y mira por dónde detrás aparece. Bueno, están ahí. Se nos dice en las tradiciones que fundamentalmente este mundo intermedio tiene mucha presencia donde hay agua, vegetación y roca. Es decir, en los parajes donde confluye la vegetación, el agua y las rocas, es donde principalmente están estas formas de vida que están ahí, como antes decía, entre los extraterrenos y los intraterrenos. Y por supuesto, existe el mundo intraterreno. El mundo intraterreno, como María José ha apuntado, tiene distintos niveles evolutivos, pero todos ellos son niveles evolutivos con un estado de conciencia mayor que el nuestro. De hecho, ellos, para enlazarlo con lo que antes compartíamos, yo diría que el mundo intraterreno, también le pasa al mundo intermedio, pero especialmente al intraterreno, ya tiene como conjunto de mundo intraterreno, de humanoides intraterrenos, ya tienen la frecuencia vibratoria para poder vivir en la tierra restaurada. Dicho en el símil coloquial que antes usé, ellos están ya dentro del ascensor, tienen la capacidad, vienen ya viviendo hace mucho tiempo como colectivo intraterreno, con un estado de conciencia muy evolucionado. Y ellos lo que hacen fundamentalmente es ayudar a la Madre Tierra. Ese proceso vibracional
ellos tienen unas capacidades energéticas a través de cristales y están apoyando a la Madre Tierra en este proceso de incremento vibratorio al que estamos haciendo referencia. Y mantienen contacto con algunos seres humanos extraterrenos. Lo mantienen, pero muy elegidos. Personas muy elegidas, en las que tienen confianza, que por su estado de conciencia consideran que se pueden abrir a ellos, o algunos grupos. Hay tradiciones, por ejemplo, en el ámbito de lo que ha sido América del Norte y América Central, de una tribu que tuvo y tiene un alto estado evolutivo, que son los anahuicanos, que se consideran guardianes del mundo intraterreno. En el mundo tibetano también hay colectivos que están en contacto con los seres intraterrenos. Y por lo que sabemos, los seres intraterrenos viven en ciudades subterráneas que aprovechan la luz que viene del núcleo del terrestre, ¿no? Del núcleo de fuego que hay en el centro de la Tierra. Esa es la luminosidad en la que ellas viven. Nuestra luminosidad para ellos es excesiva porque están acostumbrados a una luz más tenue y viven en ciudades, lo podríamos denominar así, que nos dicen que hay unas 52 repartidas por todo el mundo intraterreno, y que no hay más normalmente de 200 o 250.000 habitantes en cada una de estas ciudades. Si multiplicáis 250.000 por 52, estamos hablando de un puñado de millones, nada que ver con los 8.000 millones que somos los seres humanos. Y estos seres intraterrenos están ahí, están evolucionados, están en sintonía con la Tierra restaurada que llegará cuando corresponda, realizan una labor de apoyo a la Madre Tierra en ese proceso de frecuencia evolutiva mayor, y no es que nos tengan ni mucho menos ojeriza o no quieran saber de nosotros, nos tienen un gran cariño, nos tienen un gran amor, nos consideran hermanos y saben que viviremos como hermanos cuando la Tierra restaurada sea una realidad. Pues qué bonito. Estamos ahora notando, o sea, volviendo al tema anterior, bueno, nos quedan como 2 preguntitas para más o menos para acabar. Hago yo esta, ¿no? Vale. Bueno, pues que estamos notando, lo hemos hablado anteriormente, que la cosa se está poniendo muy intensa y hay ciudades en las que ya como Madrid, yo cada vez que bajo a Madrid siento que no puedo estar en Madrid, o sea, siento como una carga, una densidad muy exagerada. Entonces, lo que te quería preguntar es cómo podemos escapar de esto, o sea, como la solución, lo que tú propones, porque de lo que se trata yo creo que es de hacer como soluciones positivas, ¿no? Un poco nos has contado ya, pero me gustaría que nos contaras qué es lo que podemos hacer en estos tiempos de huracán. Eso está muy condicionado, Sara, por las circunstancias personales, familiares, laborales de cada uno. Por ejemplo, en mi caso, puedo decir que soy un privilegiado. Yo ya cumplí mi actividad laboral, estoy jubilado, tengo un margen de maniobra personal, familiar inmenso y, por tanto, mi esposa y yo pudimos llevar a cabo en el año 2020 precisamente lo que llevamos barruntando hace tiempo. Vámonos de la gran ciudad. Y ya está, nos hemos venido a vivir en un contexto distinto que nos permite no estar metido en ese mare magnum de urbano y vivir de otra manera. Pero claro, hay personas que esta posibilidad no la tienen. No la tienen por sus circunstancias, como decía antes, personales, familiares, laborales, económicas, no la tienen. Y a esas personas que no tienen alternativa, ¿qué se les puede decir? Porque claro, yo viviendo en contacto con la naturaleza, pues contacto con la naturaleza, me paseo por ella, respiro un aire que no es el aire de la ciudad, percibo que mi prana, ¿no? Mi componente vital está reforzado debido precisamente a ese mayor contacto con la naturaleza. Pero cuando estamos hablando de personas que están metidas en la urbe y tienen que vivir en la urbe, bueno, yo creo que lo fundamental, lo realmente importante, tiene que ver con nuestra armonía propia, con nuestro equilibrio propio. Cuando vamos recuperando la memoria de lo que somos. Yo no soy Emilio. Tú, Sara, no eres Sara. Tú, María José, no eres María José. Lo que llamamos Emilio, Sara, María José, es nuestra apariencia. A mí me gusta llamarlo nuestro coche. Es el pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada.
Pero en el coche, llámese María José, Sara o Emilio, en el coche está encarnado algo maravilloso que es imperecedero, que no va a conocer la muerte. En la tradición cristiana se le dice que tiene una connotación almico-espiritual. El nombre es lo de menos. Yo lo llamo el conductor. El conductor que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Y que cuando el coche deje de funcionar, porque este tal Emilio dejará de funcionar en algún momento, el conductor sale del coche, el coche va al desguace, el conductor sale del coche y sigue siendo, y sigue su camino vital de verdad y fundamental. Con lo que yo diría que para que esa sintonía, esa armonía necesaria para vivir en contextos densos, en contextos complicados, tiene como primer pilar el recuerdo de lo que somos y poner en valor lo que somos. Porque una vez que tú recuerdas lo que eres, la vida se empieza a ver de una forma distinta. Y esa forma distinta de ver la vida te va a permitir vivirla de un modo que te va a aportar precisamente armonía, sintonía, sosiego. Cuando vamos descubriendo lo que somos, la confianza en la vida va llegando. Percibimos que la vida no va en contra nuestra. Eso lo saben muy bien los seres del mundo intermedio y del mundo intraterreno. La vida no va en contra nuestra. La vida siempre juega a nuestro favor, siempre nos abraza. Nosotros en nuestra confusión creemos que no, que la vida nos da como susto, como disgusto. Todo lo que la vida trae consigo es para ayudarnos en nuestro proceso evolutivo, es para ayudarnos a crecer. La confianza en la vida es fundamental. No te agobies con tantas preocupaciones, con tantos afanes. Intenta vivir un poquito más en el momento presente. Intenta, en la medida de lo posible, no estar en ese culto a la velocidad tan extremo. Lo de la medida de lo posible es muy importante, porque hay gente que me dice, mira, Emilio, yo no puedo, por mis circunstancias, yo no puedo dejar de ir corriendo de un sitio a otro. Si tú supieras mi vida, lo que... Ya, pues mira, siempre puedes disminuir un poquito tu velocidad. Yo no te digo que de ir a 200 por hora pases a 0. Eso sería conseguir el máximo. Pero es que no se trata de conseguir el máximo, sino el máximo que puedas. Que puedas. Si puedes avanzar en esto 5, avanza 5. No vas a llegar a 10, no pasa nada. Tú, si puedes llegar a 5, haz 5. Si puedes llegar a 3, haz 3. Si puedes llegar a 1, haz 1. Porque esa es la forma de avanzar. Porque si haces 1, se te va a abrir la puerta del 2. Si tú de ir a 200 por hora bajas a 190, eso que has logrado de bajar, de ir a 200 a 190, te va a facilitar el bajar a 180. Y vas a entrar en una dinámica vital distinta que poco a poco, te va a ir metiendo en esa dinámica de sintonía, de armonía a la que vengo haciendo referencia. Vamos a ir intentando vivir en medio de la ciudad de otra manera. La ciudad no tiene muy poco prana porque todo es asfalto, porque todo es cemento, pero hay parques. En las ciudades hay parquecitos. Acércate a ese parque de vez en cuando. Si te puedes descalzar, descálzate. Si te da vergüenza, no te descalce, pero por lo menos respira ese aire en medio de ese parque. Si puedes abrazar un árbol, abrázalo, porque te va a dar fuerza. Si te da vergüenza abrazarte un árbol, por lo que pueden decir, siéntate disimuladamente y apoya la espalda en el árbol. Y únete a él sabiendo que estás recibiendo fuerza de la naturaleza. Eso, los parques están ahí a nuestro alcance. Y hay también vacaciones y hay días libres en los que uno puede moverse y desplazarse a sitios naturales del contexto más cercano. Podemos vivir con un menor culto a la velocidad, podemos vivir con menos ansiedad, podemos vivir sin intentar competir con todo. Es verdad que esta sociedad rara, anquilosada en la que estamos, con ese nuevo orden mundial cada vez más configurado, ¿qué es lo que nos enseña? A competir. Pero el competir, ¿por qué tenemos que competir? Vamos a dejar de juzgar a la vida, vamos a dejar de juzgarnos a nosotros mismos, porque muchas veces somos muy duros con nosotros mismos, vamos a dejar de juzgar a los demás. No intentamos convencer a nadie de nada, lo hemos compartido aquí, María José y Sara. Aquí no estamos para convencer a nadie de nada. Yo no quiero convencer a nadie de nada. Aquí estamos charlando, dialogando entre amigos y estamos poniendo de manifiesto determinados pareceres y determinados criterios.
Ahora que cada persona haga lo que considere oportuno y lo vamos a respetar al máximo. Oye, cada cual tiene su sentido común, su discernimiento. Tamizar esto, pasarlo por el filtro común, por el filtro de vuestro sentido común y de vuestro discernimiento. Pero aquí no estamos para convencer a la gente. Pero es que en la dinámica de vida muchas veces nos metemos en esos líos. Queremos convencer a la gente, nos enfadamos cuando no piensan lo que nosotros pensamos. Uf, uf. Es a esto a lo que tenemos que decir. Ya está, ya está. Y creo que es tan de puro sentido común, vuelvo a utilizarlo, aunque dicen que es el menos común de los sentidos, pero en fin, es tan de puro sentido común. Y claro que todos podemos, ahora metido en el lío de la urbe, todos podemos empezar a vivir de una manera distinta. Insisto, no se trata del 0 llegar al 10, pero puedes llegar al 7, o al 5, o al 3, o al 1, pues venga, venga para adelante, porque esa es la forma y el fruto de lo poquito que haga se va a expandir de una forma tremenda. Qué bien, qué bien. Nosotros estamos en el campo en Cercedilla, viviendo, y entonces tenemos la suerte, yo Bonito tengo lugar, una lo conozco. suerte, o Sí, sí. sea, de subir a las montañas, siempre todos los días me paseo por ahí y es Sí, un lujo, pero es maravilloso. Entonces se nota mucho el contraste de cuando bajamos a Madrid, es un contraste sí, absoluto. nos vinimos con la pandemia para acá. Sentimos que Madrid ya no se podía estar, que estaba todo muerto. Así que Sí. tenemos mucha suerte. Bueno, ya esta es la última pregunta, ¿vale? Allá queremos retomar un poco el tema de tu último libro de la vida después de la muerte, ¿no? No sé Sí, cómo se llama el libro. sí. Lo, ¿Qué hay después de la muerte? ¿qué hay después de la muerte? Perdón. Vale, y bueno, pues ¿qué hay después de la muerte? Eso por un lado. Y luego por otro lado, ¿qué piensas? Nosotros sabemos que, no sé si tú tienes ese conocimiento, sabemos que hay seres, o tenemos la experiencia de que hay seres que están como esperando a que la gente se muera, que son negativos, energías psíquicas negativas, que para hacerse pasar por familiares o por maestros ascendidos o ángeles, lo que sea, pero que luego les devuelven como A la matriz. a la Matrix, de la rueda de las encarnaciones. No sé si tú esa información la manejas o no. Muy bien. Mira, lo que hay después de la muerte está descrito por todas las tradiciones espirituales, de todas las épocas, de todas las culturas y de toda la geografía. Han hecho referencia a ello multitud de sabios y sabias a lo largo de la historia de la humanidad. Tenemos muchos textos, desde lo sacado de los jeroglíficos del antiguo Egipto al libro tibetano de los muertos, por poner solo dos ejemplos. Tenemos muchos textos. Tenemos muchas experiencias cercanas a la muerte que nos hablan de lo que hay más allá de la muerte. Esas ECMs hoy se han multiplicado, hay muchas en el momento actual, pero siempre lo ha habido. A mí me gusta recordar que en la República de Platón, que es el libro donde Platón recoge los diálogos que tuvo con su maestro, con Sócrates, imaginaros, los diálogos ni más ni menos que entre Platón y Sócrates, pues las últimas páginas de la República, que es un libro gordito, las últimas páginas narran con precisión una experiencia cercana a la muerte de un soldado armenio llamado con un detalle inmenso que se parece bastante a lo que hoy también se comparte por personas que han o hemos tenido experiencias cercanas a la muerte. E igualmente no nos olvidemos, junto a todo esto, tradiciones espirituales, sabios y sabias, textos y documentos, experiencias cercanas a la muerte, hay personas que tienen el don de ver desencarnado. Es un don que no es sencillo de gestionar, ¿eh? Eso, yo quisiera tener ese don. Bueno, no es sencillo. No, no. Claro. Yo aconsejo ver la película El sexto sentido, Sí. tan maravillosa, y el niño que es protagonista con Bruce Willis de la película, tiene ese don. Y el chico lo pasa muy mal con ese don, hasta que aprende a gestionarlo, afortunadamente aprende a gestionarlo, ¿no? Bueno, pues cuando todo esto lo unimos, todo esto, porque son fuentes de información. Creo que esto es importante. Yo he estado 31 años dando clases en la universidad, el tener fuentes en el mundo académico. ¿Y cuáles son las fuentes? Pues todo esto son las fuentes. Repito, todas las tradiciones espirituales de todas las épocas, de todas las geografías, de todas las culturas, los grandes sabios y sabias, textos y documentos muy, muy variados, las experiencias cercanas a la muerte, las personas que tienen el don de ver y nos cuentan humildemente y muchas veces anónimamente lo que hay más allá. Y finalmente, cuando todo esto lo unimos, ¿qué hay? Pues muy sencillo.
Nosotros vivimos aquí, ahora el conductor se ha encarnado, el conductor de cada uno, como antes decíamos, utilizando el símil anterior, se ha encarnado en un coche. Coche Sara, coche María José, coche Emilio, aquí estamos. Y estamos en una habitación de la vida. La vida es enorme y nosotros estamos ahora encarnados en una habitación de la vida, que es el plano físico material. Cuando fallecemos, ¿qué es lo que ocurre? Que el conductor que ha encarnado aquí sale y va hacia otra habitación que está aquí. De la habitación de la vida en el plano físico, vamos a otra habitación de la vida que no es material y que podemos denominarla, por llamarlo de alguna forma, el plano de luz. Es lo que el cristianismo llama el cielo, lo que las tradiciones orientales llaman el Devachan, el plano de luz. Y, ojo, entre la habitación de la vida en el plano físico y la habitación de la vida en el plano de luz, hay como un pasillito. Para ir de esta habitación a esta, cuando salimos de esta habitación, vamos a esta por un pasillito. Este pasillito es lo que hoy se denomina el tránsito. En el libro tibetano de los muertos se le llama el bardo, también se le ha llamado históricamente el estado intermedio. Hoy el término que más se usa es el tránsito. Habitación de la vida en el plano físico, tránsito, habitación de la vida en el plano de luz. Con lo que cuando desencarnamos de aquí, por el tránsito, vamos aquí. Aquí, ¿qué es lo que dejamos en cuanto que morimos? Nuestro cuerpo físico, ya está, se queda aquí. También se queda nuestro cuerpo energético, todo lo que tiene que ver con los chakras, con los nadis, nuestra energía vital, todo eso también aquí se queda y se diluye. Ya está. El cuerpo físico entra en descomposición o se le incinera o entra naturalmente en descomposición y el cuerpo etérico, que es como le llaman los antiguos, que el cuerpo energético, se disuelve en 48 o 72 horas. El conductor inicia su camino hacia el plano de luz. Ahora bien, ese conductor todavía tiene como adherido en el tránsito, cuando está en el tránsito, antes de llegar al plano de luz, tiene como adherido nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Porque nuestro mundo emocional y mental es más sutil, no es como el físico, es más sutil. Y necesita que se disuelva, porque al plano de luz solamente puede llegar el conductor tal cual, la dimensión álmica espiritual tal cual. No pueden quedar restos del coche y por tanto lo emocional y lo mental también tiene que quedarse atrás. Y para eso es el tránsito. El tránsito es precisamente el lugar donde lo emocional y lo mental lo vamos soltando. Tardaremos un poquito más o un poquito menos en función de la vida que hayamos llevado. Es decir, porque los mundos emocionales pueden estar más cargados o menos cargados, el mundo mental puede estar más sobrecargado o menos sobrecargado por el tipo de vida que hayamos llevado. Pero en cualquier caso, el tránsito está para que se disuelva. Y cuando se disuelve, estamos en condiciones de entrar en el plano de luz. En el plano de luz, no vamos a entrar en ello, allí el alma tiene una especie de estado inicial de gozo, de reencuentro, pero después también, álmicamente, allí se hacen cosas, por decirlo de alguna manera, hasta que ya llega el momento en el que el alma se plantea la reencarnación, que es volver a este plano, en otra personalidad, en otro coche, volver a este plano. Podríamos decir que este es el circuito en el que hay un gran consenso en todas estas fuentes a las que hacía referencia anteriormente. Y con relación a lo que planteaba María José, tú lo has dicho muy bien. En el tránsito, según nuestro estado mental, podemos percibir unas fuerzas psíquicas que realmente, María José, en gran medida la estamos generando nosotros mismos. Yeah. Son fuerzas psíquicas que nosotros mismos generamos. Yo tengo el convencimiento, yo he tenido una ECM, estuve fallecido en la UCI de un hospital el 29 de noviembre del año 2010. Acudimos a estas fuentes que acabo de compartir y lo que hay en el tránsito es mucho apoyo. Hay apoyo de almas, hay apoyo de seres de luz, pero claro, no pueden evitar que nosotros con nuestras propia mente, como todavía la mente no se ha disuelto del todo, está todavía en proceso de disolución, creemos una serie de cosas que son desconcertantes, claro, como la que aquí estamos, que se le suele dar el nombre actualmente de los arcontes, ¿no? A estas Y los formas, arcontes. No os quería mencionar para no alimentarles, pero vamos. a estas formas, efectivamente. Mi consejo ante esto, ¿cuál es? Ni caso, María José, ni caso. No, ni caso, claro. Es decir, es verdad que pueden, sí, pero son creadas por nosotros y por tanto lo que tenemos que intentar es llegar al momento del día, o sea,
lo que yo llamo la buena muerte. Es decir, vamos a intentar que llegue cuando llegue la muerte, que no sabemos cuándo va a llegar, pero que sea una buena muerte. Y la buena muerte no me refiero a la manera de morir, accidente, enfermedad, no. Me refiero a nuestro estado de conciencia. Que estemos, ese sosiego que hablábamos anteriormente, esa armonía, esa paz, que la vayamos cultivando, porque finalmente nos dicen los maestros que el tránsito va a ser de la forma en la que hayas vivido en el plano físico. Es decir, el tránsito, cada uno tiene su propio tránsito. El formato es el mismo, de la habitación de la vida en el plano físico a la habitación de la vida en el plano de luz, en el tránsito donde se disuelve lo emocional y lo mental. El protocolo es el mismo, pero la forma de vivirlo va a depender en gran medida de cómo tú hayas vivido. En cuanto que vivimos de una forma, yo diría, más consciente, pues nuestro mundo mental tiene una mayor vibración y nuestro mundo emocional, con lo que la disolución es más sencilla, no hay tanta densidad y la disolución es más sencilla, y hay menos riesgo de generar este tipo de confusiones como las que estamos compartiendo. A no romper con la vida, porque la vida que estaremos viviendo, insisto, será una vida que no merece tal nombre. Y la digitalización es fundamental, porque además la digitalización va enfriando el espíritu humano. Tener en cuenta, el riesgo no está en que las tecnologías nos coman. Las tecnologías, si se desarrollan, puede ser que se conviertan en autónomas y nos ataquen. No, ese no es el riesgo. El riesgo es que nosotros nos convirtamos en engranaje de las tecnologías por voluntad propia. Ese es el riesgo serio. El quid de la cuestión no está en que la tecnología nos coma, no, sino que nosotros, repito, en nuestros hábitos de vida, en nuestros patrones de vida, nos vayamos convirtiendo en engranaje más de las tecnologías, que es, por cierto, lo que hacemos ya cuando nos metemos en el ChatGPT, pongamos por caso. Y permitidme que me detenga con el ChatGPT, porque creo que es algo que mucha gente está ya utilizando. Cuando se le pregunta algo al ChatGPT, yo hoy viniendo en el AVE me he entretenido haciéndole algunas preguntas. Es verdad que es un sistema que te responde educadamente, rápidamente, y que te estructura muy bien la información. Ahora bien, le he hecho distintas pruebas, Lo venía también haciéndole pruebas antes, no solamente esta mañana. Cuando se prueba el ChatGPT, que es muy simple de ver, primero, que recoge una información que la inteligencia artificial no ha creado. Está creado por otros. Ella lo que hace es un barrido de datos y te lo pone delante. Ella no crea nada. Esto además está levantando muchas ampollas de protección de datos, de derecho de propiedad intelectual, porque la IA barre. Y todo lo barre, lo clasifica, y te responde y te da lo que tú quieres saber o crees que te está respondiendo ese sistema. Esto es lo primero. Pero lo segundo y más grave es que cuando realiza el barrido no barre la totalidad de Internet. Sus algoritmos hacen que solamente barra de páginas web que están en sus algoritmos autorizadas. Y las páginas que no interesan, hay algoritmos para invisibilizarlas. Con lo cual, cuando vosotros recibís una información a través de la IA está reproduciendo el pensamiento único, porque lo que no tenga que ver con el pensamiento único desaparece, no se pone encima. A veces, para disimular, sucede, por ejemplo, con el tema del tratado de pandemia, pues deja caer un par de líneas, como diciendo que hay personas que opinan de otra manera. Hombre, se agradece. Pero ya está, es decir, como para quedar bien, ¿no? Fíjate qué generoso soy o generosa soy, que en la información que te doy te digo que hay gente que no está de acuerdo, pero después te viene todo lo que tiene que decirte para que sea lo que tú, y esto lo están haciendo ya muchos chicos y chicas, lo que reproduces en tus trabajos, lo que reproduces en tus proyectos. Esos estudiantes universitarios que acuden al ChatGPT para que le informe cuáles las aportaciones de Platón, pongamos por caso. ¿Tú no te das cuenta que cuando te metes en el ChatGPT hablando de las aportaciones de Platón, te va a dar la información sobre Platón que los algoritmos de la GPT consideran oportuno? Os aseguro que el ChatGPT, bueno, lo personifico en el ChatGPT, la inteligencia artificial, cuando le preguntéis sobre enseñanzas, saberes de Platón, no va a decir nada de que en las últimas páginas de la República, que es
el libro fundamental de Platón, porque recoge los diálogos con su maestro, con Sócrates, que además de ser algo inmenso, el diálogo entre Sócrates y Platón, vamos, dos almas sublimes, ¿no? Además de ser el diálogo entre ellos dos, tiene la circunstancia de que Sócrates no se conoce que escribiera nada, con lo cual esto es una joya, porque Platón nos acerca el pensamiento y las enseñanzas de Sócrates en el diálogo que en la República mantiene con él. Y por si esto fuera poco, en las últimas páginas se nos narra con detalle una experiencia cercana a la muerte, la de un soldado armenio llamado que muere en el campo de batalla. Cuando termina la batalla, los ejércitos se dan una tregua para recoger los cadáveres, recogen el cadáver de se lo entregan a su familia, y cuando están haciendo los ritos funerarios, vuelve a la vida. Y vuelve a la vida, y en el diálogo de Sócrates y Platón, ni más ni menos, se narra con detalle la ECM que tuvo esta persona. Una ECM además muy curiosa, porque no se quedó en el túnel de luz, sino que llegó incluso al plano de luz. Y no es un párrafo, son varias páginas. Para los que estéis más interesados, ahí tenéis La República. Además, lo tenéis en internet y en la librería. Es un libro que se vende casi por nada, porque no interesa, parece ser, absolutamente a nadie. Ni siquiera posiblemente a los estudiantes de filosofía, que cuando quieren saber qué es lo que dijo Platón, le dan a la IA para que le haga un resumen. Pero en ese resumen es obvio que se obvian determinadas cosas que en los algoritmos, ¿cómo voy a hacer referencia a una experiencia cercana a la muerte? ¿O cómo voy a dar detalles de cómo en las ciudades de la Atlántida, en los diálogos de Platón? Ese tipo de cosas se difuminan, desaparecen, se invisibiliza, con lo que la IA, sin darnos cuenta, nosotros mismos nos va convirtiendo en un engranaje, porque reproducimos, somos como reproductores. Le damos al botón y queremos que mandamos nosotros, pero no, quien manda es ella, y nosotros nos convertimos finalmente en unos terminales que divulgamos, que reproducimos lo que ella ha puesto a nuestra disposición, con unos algoritmos perfectamente definidos que fomentan cosas e invisibilizan otras. Esto es muy fuerte, pero es así. Y ojo, no estoy diciendo con esto que las tecnologías sean malas, por favor, ya está bien de dualismo. Ahora bien, tenemos que usarla con responsabilidad. Yo no digo que un estudiante, por ejemplo, para hacer un primer acercamiento a la obra de Platón, no le pregunte a la IA, porque te puede dar un esquema que te puede servir como base. Ahora bien, como base, ahora tú tienes que estudiar, tú tienes que leer, tú tienes que complementar. Es tuya la responsabilidad de no convertirte en una especie de loro, que repite lo que se ha dicho que es, sin cuestionarse si lo que estás tú reproduciendo es verdad o no. Por cierto, lo mismo que me pasa a mí, os pasa a vosotros con los mensajes que nos llegan a los móviles, que muchas veces los reproducimos sin tomarnos siquiera la más mínima molestia en ver si ese vídeo, en ver si ese mensaje tiene de verdad una coherencia, una sustancia y se acerca mínimamente a lo veraz. Lo reenviamos como si tal cosa, a veces para quedar bien con los amigos, a veces para que en determinado grupo de WhatsApp yo también tener presencia. Me llega algo que por el título o lo que sea me llama la atención y lo reenvío. Un acto de franca irresponsabilidad. Nos estamos convirtiendo en engranajes, y el engranaje final, por así decir, el más tontón de este contexto tecnológico. Pues bien, cuando hacemos referencia, quiero volver a por lo que he sacado todo esto, que es la importancia que para el nuevo orden mundial tiene la digitalización de la sociedad. Y el Pacto Digital Global, aprobado en el contexto del Pacto para el Futuro, es una clara muestra al respecto. Un pacto para el futuro que además no se queda ahí, sino que tiene como una última perla, bueno, son muchos elementos, no me voy a detener en ello, hay muchos elementos a analizar. El que esté más interesado al respecto, creo que sabéis que trimestralmente hago un informe de actualidad en Ecocentro Televisión. El próximo es el 10 de diciembre a las 19:30 horas en Ecocentro Televisión, a través de internet en directo. Y siempre en la exposición del informe se proporciona también un documento extenso. Y ese documento extenso, os adelanto que para el informe del cuarto trimestre de este año, el que expondré el 10 de diciembre,
una parte significativa de sus páginas, tiene casi 30 páginas, una parte de sus páginas, casi 10, se dedican precisamente al Pacto para el Futuro, desgranando todo lo que hay ahí. Pero ahora aquí, en esta especie de síntesis que estoy haciendo, lo que me gustaría compartir con vosotros o con vosotras es que el Pacto para el Futuro incluye en el pacto, esto es muy importante, un informe que Naciones Unidas emitió en marzo del año 2023. En marzo del 2023, el equipo de Naciones Unidas, los expertos de Naciones Unidas, elaboran un informe sobre plataformas de emergencias. Y ese informe era un informe. ¿Qué ha pasado? Que en septiembre del año 24 ese informe se ha incluido en el Pacto para el Futuro, con lo que ya no es un informe, sino que ya forma parte del acuerdo que se ha alcanzado a nivel mundial. Y ese acuerdo, porque ya no es solamente un informe, repito, es un acuerdo, ¿qué es lo que nos dice? Pues para los más curiosos no tiene desperdicio, porque empezaba diciendo que para el año 2024 había quien anunciaba que si nuevas crisis sanitarias, que si grandes emergencias climáticas, que si guerras mundiales. Pues bien, en el Pacto para el Futuro, al recoger ese informe, se hace un análisis detallado de lo que se denominan los shocks globales que puede vivir la humanidad. Hay un aspecto de la serenidad que es precisamente el ancla necesaria para ubicarnos en el presente, en el aquí y ahora. Si no estamos serenos, porque pensamos en lo que ha pasado o tememos de lo que pasará, evidentemente no estamos en el ahora. Y la serenidad nos da esa oportunidad, anclarlos aquí y ahora. Y este aspecto, creo que como herramienta incluso, serenidad como algo útil dentro de este marco de transformación, de evolución, es de una riqueza tal que no sé si la sabemos apreciar. ¿A ti qué te parece? Compartíamos antes cómo, debido al supermercado espiritual, a la New Age, la meditación se ha hecho de esa capa, se ha hecho un sayo, hacer de la capa un sayo de la meditación. Se ha sacado de contexto por completo y se habla de meditación cuando realmente se está hablando de otra cosa. Oye, que es respetable, la relajación es respetable, pero no tiene que ver nada con la meditación. Pues bien, salvando las distancias, algo parecido ocurre en el laboraine del supermercado espiritual, de la New Age, con el aquí y ahora, ¿no? Con vivir el momento presente. Algo parecido hay. Hablar del momento presente, del aquí y ahora, es de una enorme trascendencia si lo hacemos con profundidad y lo hacemos además no dejándonos llevar por ficciones, sino por las grandes verdades que nos han enseñado los grandes maestros y maestras. Ten en cuenta que la llave, realmente el trasfondo del momento presente y las enseñanzas sobre el momento presente tiene que ver con el reconocimiento de lo que somos. Es decir, cuando se habla del momento presente, el momento presente tiene una dimensión superficial y una dimensión subyacente. Tú y yo llevamos ya un buen rato conversando, de momento en momento, de momento en momento. Y de momento en momento todo ha ido cambiando. Los temas que hemos tratado, tu gesticulación, la mía, si hay alguna mosca en tu habitación o en la mía, la mosca ha estado moviéndose continuamente. Si analizamos el momento presente, veremos que en el momento presente todo está cambiando continuamente. Pero ojo, hay algo que no cambia, hay algo subyacente, permanente, que no cambia. El hecho de que no cambia es que cuando hemos comenzado este diálogo, tú eres Aurelio y yo soy Emilio, y cuando cerremos este diálogo y terminemos el vídeo y cada uno volvamos a nuestros quehaceres, tú seguirás siendo Aurelio y yo seguiré siendo Emilio. Hemos entrado aquí y salimos de aquí. Mientras estamos aquí, de momento en momento hay mucho cambio, pero hay algo que no cambia, el que nosotros. Esto, cuando se hace desde un punto de vista espiritual, es mucho más potente porque nos habla de la propia experiencia humana.
En la experiencia humana, cuando encarnamos, todo es un continuo cambio. Nuestro propio cuerpo en el que encarnamos está cambiando, como nos dice la biología, continuamente. Y todo está cambiando, es un movimiento continuo a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero hay algo que no cambia, el ser que somos. De hecho, desde que nacemos hasta que fallecemos, cuando nacemos somos el ser que somos y cuando fallecemos y salimos de este plano, seguimos siendo el ser que somos. El análisis del momento presente es toda una lección de aplicación a lo que somos para que recordemos que además del coche somos el conductor. Esto se suele olvidar por completo cuando se habla de el aquí ahora y del momento presente. Y no se le suele dar el valor tampoco que merece cuando se habla del aquí ahora, el ligarlo con una serenidad, como tú has hecho muy bien, que tiene que ver, Aurelio, con la actitud con la que vivimos de instante en instante. Porque eso es la práctica del aquí y ahora. La práctica del aquí y ahora, por supuesto que tiene un trasfondo, vamos a llamarlo intelectual, de no estar ahí siempre pensando en el pasado, con culpas, interpretando lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, o mirando hacia el futuro para no hacer lo que tenemos que hacer ahora y nos autoengañamos con el mañana, cuando realmente lo que tenemos es miedo ahora a hacer lo que tenemos que hacer y borramos la palabra miedo y ponemos mañana para esconder el miedo que tenemos para hacer ahora lo que tenemos que hacer. Ese trasfondo es importantísimo, pero desde el punto de vista de la aplicación práctica, el aquí ahora, con todo lo que implica, significa, supone y representa, yo en esto insisto mucho, me lo intento aplicar a mí continuamente, nuestro espacio sagrado de libertad, nuestro espacio sagrado de libertad. Hay personas que se me acercan, Emilio, pero ¿realmente tenemos libre albedrío en la sociedad en la que estamos, los condicionantes que tenemos desde que nacemos? ¿Realmente hay libre albedrío? Claro que hay libre albedrío, y el libre albedrío se expresa en tu vida, en la mía, en cada instante, porque tenemos la libertad para elegir la actitud con la que vivimos cada experiencia, cada vivencia, de instante en instante. Yo tengo la libertad para elegir con qué actitud vivo cada instante de mi vida, y eso nadie me lo va a quitar. La actitud podríamos decir que es una frecuencia vibratoria. Yo tengo la elección de la frecuencia vibracional con la que vivo cada instante de mi vida. Y hablando de cada instante de mi vida, cada hecho, cada circunstancia, cada persona que va apareciendo de momento en momento, de instante en instante en mi vida. Yo tengo la libertad como para tener una actitud de alta vibración o para tener una actitud densa de baja vibración. Esa libertad es mía. Yo tengo la libertad para que cuando una persona entra en el ascensor y hay alguien dentro del ascensor, yo tengo la libertad de cómo afronto ese instante y cómo afronto esa vivencia. Si guardando silencio, mirando para otro lado y diciéndome a mí mismo, vaya hombre, yo no tenía ganas de encontrarme con nadie aquí, alguien en el ascensor, o lo puedo vivir de una forma totalmente distinta. Oye, un ser humano como yo que mira por dónde está en el mismo ascensor, qué curioso, ¿verdad? Que las circunstancias que se habrán dado en su vida y en la mía para que ahora los dos coincidamos en este cubículo, ¿no? Y le das un saludo de corazón. Hombre, no digo que te eche encima y la abrace para que no haya malentendido, pero sí le da unos buenos días o unas buenas tardes, sí le das un saludo que te sale de forma cariñosa con una alta vibración. De esto se trata. Puede parecer un ejemplo muy tonto, pero es un ejemplo muy gráfico porque finalmente todo nuestro día a día son multitud de situaciones, hechos, personas que van sucediéndose. ¿Y cuál es tu actitud ante esto? Y fíjate que ahora dejamos la espiritualidad y la conciencia y nos vamos a la psicología, de la que tú sabes mucho, y nos dice la psicología que según sea la vibración de tu actitud, para hacerlo más gráfico, según sea el color de tu actitud, así van a ser el color de tus pensamientos y de tus emociones. Es decir, dependiendo de tu actitud en el ascensor, la tonalidad de tus pensamientos y emociones van a ser los que derivan, los que tienen que ver con el color de tu actitud. Pero claro, es que el proceso sigue. El color de tu actitud marca el color de tus pensamientos y de tus emociones. Pero ojo, tus pensamientos y tus emociones implican y conllevan acciones y reacciones, comportamientos y conductas
que van a tener que ver con ese color de tu actitud, el dar los buenos días o como un huraño agachar la cabeza, por seguir con ese ejemplo muy coloquial que utilizaba antes. El color de la actitud marca el color de los pensamientos y de las emociones, y los pensamientos y emociones conllevan acciones, reacciones, conductas, comportamientos que tienen el color de esa actitud. Pero claro, esto no termina aquí, nos dice la psicología, porque los comportamientos, las conductas, las acciones, las reacciones se van repitiendo. De tal forma que si tú mantienes una actitud densa en la vida, tus emociones y pensamientos tienen ese color denso, tus acciones, comportamientos y conductas tienen ese color denso, pero claro, como se repiten, esa densidad en tus comportamientos y conductas se repiten, eso se convierten en hábitos que tienen ese mismo color que tú estás impregnando a través de tus actitudes. Y esto no termina ahí, porque los hábitos van marcando, dice también la psicología, tu carácter. Fíjate que hemos partido de algo tan simple como la actitud con la que vivimos el momento presente, el aquí y ahora, y hemos llegado allá a cómo eso termina conformando, modulando tu carácter. Y eso ya no lo dice la psicología, lo decían los sabios griegos, y sería ya la conclusión. Y tu carácter conlleva e implica y modela tu destino. Es como si la higuera, a la que hace referencia Jesús, todavía no estuviera exactamente preparada, pero ya da señales de que se está preparando. Así que yo diría que esos momentos de final de este ciclo humano, la parusía, etcétera, etcétera, sin ponerle día ni hora, muy alejado, no pueden estar. Es como una catarata, yo a veces pongo este símil, eso será como una catarata, y el rumor de la catarata no lo empezamos a escuchar. Si huele a rosa, hay rosa cerca, ¿no? Podríamos decirlo así. Bueno, como no quiero abusar de tu tiempo, tengo muchísimas más palabras, pero quisiera preguntarte algo. Entremos un poquito en lo numérico, que bien sea es lo tuyo, ¿no? 2010. ¿Qué es el 2010 para el señor Emilio Carrillo? Dentro del ciclo, de lo que ha sido y de lo que es el ciclo de mi vida, es un punto muy importante. Yo diría que no es un punto de inflexión, sino un punto que me sirvió de trampolín. Me explico con mucha brevedad, Ariel, intentando no hablar demasiado de mí mismo, que no es un tema que me guste especialmente. Cuando yo era jovencito, niño, adolescente, era una persona muy espiritual. Hubo un momento en mi vida, cuando entré en la universidad, cuando empecé a estudiar economía, que me fui apartando de lo espiritual y de lo trascendente. Y durante 25 años, que se dice pronto, desde los 17 hasta los 42 aproximadamente, estuve alejado por completo de lo espiritual y de lo trascendente. Creo que era buena persona, Ariel. No está bien que yo lo diga, pero creo que siempre he intentado ser, en mi dinámica de vida, profesional, familiar, personal, buena persona, pero muy alejado de esa espiritualidad y de esa percepción trascendente de la existencia que tenía de niño y de jovencito. En el año cuando tenía 42 años, en febrero del año 2000, un viaje a América Latina. Yo viajaba mucho a América Latina por mis colaboraciones con Naciones Unidas y en concreto a Uruguay. No voy a entrar en detalles, pero ahí pasaron una serie de cosas que es como si esa llama que estaba apagada no se había apagado realmente, la llama de la espiritualidad, de la trascendencia, y a través de esos hechos de febrero del 2000 en Montevideo, esa llama empieza a surgir. Y lo que había desaparecido de mi vida empieza a tomar fuerza. Y va tomando fuerza desde el año 2000 cada vez más. Mi situación era muy particular en aquellos momentos porque mantenía la docencia universitaria, pero también estaba en la actividad política, era vicealcalde de Sevilla. Y claro, lo que fui sintiendo en la medida en que esa llama crecía y crecía y crecía, y me estaba dando una vida plena que realmente no había tenido hasta ese momento porque la había perdido durante esos 25 años, por más que tuviera mucho éxito, ¿no? Profesional, económico, pero había un vacío interno en mí que sin embargo esa llama que estaba ahí creciendo y creciendo estaba cubriendo y me estaba dando plenitud.
Y entre el año 2008-2009 decidí dejar todo. Dejé la docencia universitaria, dejé la actividad política, empecé a soltar, hice cambios en mi vida. Y mira por dónde, Ariel, cuando estoy, por así decir, comenzando una nueva vida, la vida me dice no es suficiente. La ruptura tiene que ser aún mayor. Y tengo un accidente de montaña que podía haber sido muy grave, pero que solamente me ocasiona una fractura de peroné. Pero mira por dónde, la fractura de peroné, al cabo de no mucho tiempo, me provoca trombosis que me llevan a una situación límite hasta el punto de que a las 16 horas del 29 de noviembre del año 2010, precisamente, vivo lo que se llama una experiencia cercana a la muerte. Es decir, pierdo las constantes vitales en la UCI de un hospital, me dan por muerto, pero vuelvo a la vida. Y cuando vuelvo a la vida, vuelvo con el bagaje de una ECM, de una experiencia cercana a la muerte. Y esa ECM lo que me enseñó con rotundidad, pero no como algo intelectual, sino como algo vivido de primera mano, es de que somos mucho más que el cuerpo físico. Mi cuerpo físico estaba en la cama muerto, yo estaba como un ser de luz fuera de ese cuerpo físico, viví unas experiencias de reencuentro álmicos con otras almas, percibí lo que es el túnel de luz, tuve oportunidad de conectar en ese túnel de luz precisamente con la fuerza espiritual de Cristo, y todo ello cuando volví a la cama del hospital, porque no morí, sino que aquí estoy, sino que fue una ECM, evidentemente me aportó un bagaje que si ya estaba soltando, si ya estaba rompiendo con una dinámica para nacer de nuevo, esto ya me impulsó por completo. Y por si no fuera suficiente, la recuperación fueron 11 meses, es decir, fue una recuperación física muy lenta de aquello que viví, lo cual me sirvió para estar durante muchos meses en silencio, en introspección, en encuentro interior. Y yo creo que ya en septiembre del 2011, cuando volví a mi actividad, vamos a llamarle normal, se había producido, yo diría que esa gran transformación, ese gran cambio. Así que le estoy muy agradecido. Así fue un accidente, mi cuerpo falleció, para la mente fue una experiencia muy dura, entre comillas, pero para mí fue toda una bendición. Yo preguntaría, ¿recuperación o entrenamiento? ¿O ambos? Porque fue largo, prolongado, y Emilio, si me lo permites a mí decirlo, Emilio se encontró con Emilio primero, que eso nos da mucho susto a los humanos, cuando nos encontramos nosotros a nosotros mismos, ¿cierto? Y de ahí para afuera, todo el resto de experiencias, me atrevería yo a llamarlas, fue un entrenamiento. Y yo creo que más duro y más fuerte que lo que puede ser ir a la universidad, ¿no? Porque es como un extracto en el que te preparan, te reentrenan, aflora todo lo que hay en ti y sale otra persona. Sin duda ninguna, tienes toda la razón. Hay un encuentro con uno mismo. De hecho, en mi experiencia de ECM, una vez que estoy fuera del cuerpo, que está tumbado en la cama de la UCI, la primera experiencia que yo tengo, aparte de encontrarme con mucha paz y con mucha armonía, eso también quiero subrayarlo, estaba como con mucho sosiego, ¿no? Mi alma estaba como muy plácida, muy en paz. También tuve una visión muy clara de lo que había sido mi vida. Yo en aquel momento tenía 52 años y viví con toda claridad todo lo que había vivido. Esto es muy difícil de explicar, pero la única forma que tengo de explicarlo es que es como tener un chip, de esto que se habla tanto ahora, tener un chip donde está toda tu vida, te lo tragas con un vaso de agua y al tragarte el chip, ves tu vida entera. Y ahí te encuentras contigo mismo y además se percibe, cuando hablábamos hace un rato de que todo tiene su sentido profundo, que todo tiene su porqué y su para qué, ahí se percibe con toda claridad. Se percibe con toda claridad que nuestra mente está siempre haciendo juicios, pero esos juicios son juicios del momento, sin perspectiva, sin tener una capacidad realmente de análisis. Ahí cuando ves tu vida entera y en la instantaneidad, te das cuenta de que todo ha tenido un sentido para que crezcas, de que la vida permanentemente te ha estado abrazando, que te ha estado siempre poniendo por delante experiencias para que no seas un tibio y para que le saque fuego en términos de aceite a esta vida. Ves que eso que a tu mente no le gusta, las puertas que se cierran, los bofetones que te dan la vida, las noches oscuras,
pues ahí, como estás viendo todo en la instantaneidad, percibes que esa noche oscura fue un trampolín para lo que vino después, que esa puerta que se cerró delante de tus narices y te dolió, sin embargo, esa puerta que se cierra es el preámbulo de una puerta que abre otra puerta, que abre otra puerta. Entonces, claro, cuando todo esto lo contemplas, cuando todo esto lo ves y lo ves con absoluta claridad, meridianamente claro, esto evidentemente produce una transformación enorme. Y cuando yo volví a la cama de la UCI, aparte de otras cosas, desde luego sí, lo que intelectualmente podía haber entendido, todo tiene su sentido profundo, todo tiene su para qué, la vida siempre te abraza, lo tenía muy claro intelectualmente, pero esto ya para mí no es algo intelectual, es una experiencia, una vivencia directa. Con la declaración Dicen de la pandemia, un momento muy especial, la empresa Microsoft patenta, y está a la vista para quien quiera verlo en el Registro Mundial de Patentes, una patente que se le da el curioso nombre de 666. Es el libro del Apocalipsis cuando habla de la marca de la bestia, liga a la bestia, dice, podréis reconocerla por su número, y su número es el 666. Pues el Registro Mundial de Patentes, en marzo del año 20, a una patente de Microsoft que liga precisamente esto porque liga el dinero digital con sensores internos del ser humano, donde los parámetros vitales del ser humano te hacen que tenga luz verde o no tenga luz verde para hacer transacciones económicas. No depende ya solo de que tengas patrimonio, sino de que se te dé luz verde porque tus parámetros, por los motivos que sea, a lo mejor por ingerir determinada sustancia, verbigracia, ¿no?, se atengan a los parámetros que ellos consideran como los normales, si no se te bloquea en tus transacciones. Esa patente de Microsoft 666/2020, la verdad es que es una auténtica maravilla para poder entender esto. Ahora bien, querida Claudia y amigas, en los textos que hablan de la marca de la bestia, se nos indica que esto no va a ser inmediato. Es decir, la marca de la bestia es cuando el nuevo orden mundial ya no solamente se ha instaurado, sino que ya llega un momento muy concreto que no tenemos fecha, es decir, se termina el edificio del nuevo orden mundial. Vamos a mantener la hipótesis que en el 2030. Pues una vez que eso suceda, no sabemos cuándo aparecerá dentro del nuevo orden mundial un poder que se plasmará en dos personas, lo que los textos cristianos llaman la primera bestia, que tendrá un perfil político y bajo él, por delegación de esta primera bestia, una segunda que será la que de alguna forma atraiga a las personas desde un punto de vista espiritual que realmente no será espiritual. Y solo cuando eso sucede, solo cuando estos personajes, vamos a llamarlo así, aparecen en escena, que no es el inicio del nuevo orden mundial, es después, y no sabemos qué tiempo hay en ese después, es entonces solo cuando se nos dice que se instaura la marca de la bestia. La marca de la bestia, hoy día, es posible ponerla en marcha, la patente, de hecho, o lo que es un simulacro de patente, ya está generada por la empresa Microsoft, y desde el punto de vista del dinero digital, ahí está todo el mundo de las criptomonedas, por así decirlo, el dinero digital ligado a lo privado, pero también en el año 2024 se han terminado ya todas las pruebas y todas las plataformas y todo el sistema operativo para el euro digital, para el yuan digital y para el dólar digital, que empezaremos ya a verlo en funcionamiento en el segundo semestre de este año 2025. Con lo que ya el dinero digital ahí está. Trump, al que ahora haré una breve mención como complemento a esto, Trump ha anunciado que Estados Unidos se va a convertir en la capital, el centro mundial de las criptomonedas. Es decir, el dinero digital operativamente, tanto en el ámbito de las monedas tradicionales como en el ámbito de las criptomonedas, ya se ha generado el operativo virtual, digital, para que sea una realidad. Pero ahora bien, los que manejan el sistema económico tienen que solventar algunos problemas que no son menores. El principal, cómo encauzan una gran fuente de negocio, y ellos no van nunca a rechazar grandes fuentes de negocio, cómo encauzan a través del dinero digital grandes fuentes de negocio que necesitan el dinero físico. Me explico mejor.
Hoy día, cuando analizamos esos 110 billones que mueve la economía mundial, hay una parte de ese dinero que es dinero, vamos a decirlo así, que vemos a simple vista, pero hay una parte que es el famoso dinero negro. Ese dinero negro se mueve en sectores económicos que están escondidos, pero que mueven mucho dinero. El mundo de la droga a la cabeza, el mundo del tráfico ilegal de armas, el mundo del tráfico de personas. Esos son mundos que mueven muchísimo, muchísimo dinero y que por su propia idiosincrasia son oscuros. Desde el punto de vista de lo que estamos hablando del dinero, si todo se convierte en dinero digital, esa oscuridad desaparece. ¿Y cómo se va a hacer la transición para que esos enormes mercados, esos enormes nichos de negocio pasen de lo negro al digital, pasen de lo que está bajo cuerda a poderse ver? En ello están precisamente. Y esto no va a ser una labor sencilla. Yo barrunto que en un momento determinado habrá una especie de gran amnistía a nivel mundial fiscal para que estas fortunas y este dinero que hay ahí pueda aflorar. No soy capaz, lo reconozco, de entrar en detalle de cómo lo van a hacer, pero no es una labor sencilla. Es decir, cuando hablamos, por tanto, de moneda digital, Claudia, se ha hecho todo ya está todo hecho, tanto del dinero digital privado, criptomoneda, como dinero digital público, las divisas y monedas que todos conocemos. Y la transición no va a ser rápida porque hay elementos muy importantes que resolver, donde el dinero que se mueve es enorme y que hay que ver cómo se articula para que en ese nuevo sistema estas fuentes de negocio no desaparezcan, ni mucho menos para aquellos que se benefician de la fuente de negocio. Y en ese sentido, cuando hablamos de Donald Trump, tenemos que ser muy conscientes de varias cosas. En primer lugar, Donald Trump siempre ha pertenecido a la élite. Su forma de vida, su acumulación de capital, la corporación Trump que preside y que lleva hace muchos años, el que está clasificado entre las grandes fortunas del mundo. En el año 2018, la revista Forbes, que hace ranking de las grandes fortunas, en el año 2018 lo situaba en el puesto 766 del planeta, con una fortuna que rondaba los 4.000 millones de dólares. Eso ha ido increciendo desde entonces. Plantear que Donald Trump no pertenece a la élite es simplemente ridículo, porque él es una de las grandes fortunas del planeta, no está entre las primeras, pero es una de las grandes fortunas del planeta, y su estilo de vida, su forma de desenvolverse, siempre ha sido lo mismo. En qué ha utilizado su capital, las inversiones inmobiliarias, los grandes eventos como por ejemplo Miss Universo, de donde sacó mucho dinero durante muchos años. Cuando uno mínimamente, no con deseo de juicio, sino simplemente de conocimiento, se mete en lo que ha sido su dinámica, hombre, decir que Donald Trump va en contra de la élite, y por si alguien tuviera alguna duda al respecto, pues su alianza política con Elon Musk, la mayor fortuna del planeta, y no solamente la mayor fortuna del planeta, sino la persona cuyas corporaciones están a la cabeza de las tecnologías invasivas del transhumanismo. Porque hay que recordar que que Elon Musk es el accionista mayoritario, es el propietario ni más ni menos que de Neuralink, que está a la cabeza del mundo en los sensores cerebrales para el control, para la conexión a la nube, en definitiva para toda la dinámica transhumanista. Hay que recordar que Elon Musk es el accionista mayoritario de SpaceX, es decir, la corporación que está lanzando satélites, y en el año 2030 deben ser 100.000, que rodean el planeta y que hacen una especie de red electromagnética entre los satélites y las estaciones bases, 5 millones, que están colocadas y se van a ir colocando sobre la faz de la Tierra, metiéndonos a todos en una red electromagnética que, como ya han hecho, y lo hizo público en Elon Musk, no se lo cayó, como ya se ha ensayado en la guerra de Ucrania, puede afectar modificando las frecuencias vibracionales en una determinada zona, con los impactos que eso tiene, como ya hace mucho tiempo nos enseñó la musicoterapia, que eso hoy día es una rama de la ciencia reconocida, porque dependiendo de los hercios, esas frecuencias que tenemos en nuestro entorno nos ayudan a concentrarnos, a estudiar, a sosegarnos, a mirar hacia adentro, a estar en una situación de mayor tranquilidad y de mayor armonía, o todo lo contrario,
a estar encolerizados, a estar enfadados, a estar soliviantados. Esas frecuencias vibracionales manejan o nos pueden movilizar nuestros estados emocionales y mentales, y esa telaraña está siendo generada fundamentalmente por SpaceX, que es una empresa cuyo propietario fundamental es Elon Musk. Eso por no entrar en otras muchas cosas, la observabilidad aplicada, es decir, cómo las tecnologías te observan y a partir de ahí te dan una especie de servicio que tú aceptas encantado, pero que realmente te están monitorizando absolutamente. Es lo que ocurre con la corporación Tesla, la de los vehículos, donde están los sistemas de observabilidad aplicada más avanzados. En definitiva, plantear de verdad que Trump está en contra de la élite, yo, vamos a ver, respeto todo, por favor, pero también solicito que abramos los ojos. El mismo de la cuestión, no se puede descartar bajo ningún concepto que el elemento vida extraterrestre inteligente, humanoide, aparezca en cartera de los próximos años y de aquí al 2030. En absoluto. Hay una cierta probabilidad de que esto sea así y está en la plataforma de emergencia aprobada en el contexto del Pacto para el Futuro. Pues hablando de este tema que puede suponer un cambio para la humanidad, pues nos ha llegado información de que este año, bueno, o en los próximos años puede suponer un antes y un después para la consciencia, porque lo que nos interesa aquí es que todo este sistema distópico, ¿no?, pueda ser transformado por lo que tenemos cada uno dentro. Entonces, si el ser humano despierta, que de lo que se trata es que tenemos el poder dentro de nosotros, ¿no?, para emitir amor y luz, y de lo que se trata es eso. Bueno, la pregunta a la que voy es, ¿crees que puede haber algún acontecimiento para que el ser humano despierte? O sea, ¿realmente va a ocurrir ese despertar global de la humanidad? Bien, ciertamente hay unas fuerzas involutivas que nos quieren llevar al nuevo orden mundial, unas fuerzas involutivas que pueden estar en contacto incluso con fuerzas involutivas extraterrestres para llevarnos a donde quieren. Pero ojo, también hay fuerzas evolutivas. El universo, hay muchas dimensiones y hay lo que en terminología espiritual se llaman los órdenes celestiales. Y esos órdenes celestiales están con nosotros, es decir, están con la consciencia, no están con la inconsciencia. Y esos órdenes celestiales no interfieren, pero nos apoyan. Mantienen equilibrios, evitando que ellos rompan determinados equilibrios. Es como si ellos tuvieran una capacidad de acción en cuanto a confundirnos, nublarnos, etcétera, etcétera, pero hay un límite que no se le permite pasar, porque esos seres celestiales, que tienen dicho entre comillas en nuestro argot humano, tienen un poder, no tienen una capacidad inmensa, establecen unos límites que no se pueden sobrepasar. Pero no solamente eso, también hay formas de vida humanoides, antes lo decía, civilizaciones extraterrestres evolutivas y evolucionadas, que están aquí también hace un tiempo y que están también a nuestro servicio y que nos apoyan. Y yo no descarto en absoluto que esos apoyos se vayan haciendo medianamente manifiestos, pero sin poder interferir. Es que ese es el tema que tenemos que tener en cuenta. Es decir, una civilización, por ejemplo, humanoide extraterrestre involutiva, aparece en la plaza de tu pueblo, ¿vale? Es una interferencia directa. Las formas de vida evolutiva eso no lo pueden hacer, porque supone un impacto que rompe el libre albedrío y de alguna forma condiciona por completo el proceso evolutivo de las personas. Pero sin interferir, ese apoyo lo tenemos. Yo me atrevería a decir, siendo con más detalles todavía, lo siguiente. En estos momentos estamos avanzando hacia una nueva humanidad de una mayor frecuencia vibracional. Es decir, lo que estamos viviendo, más allá del intento de ellos, de la estrategia de ellos, del nuevo orden mundial, si el nuevo orden mundial es lo que ellos quieren, ese nuevo orden mundial que ellos quieren tiene un trasfondo, es como si miramos el horizonte, lo de verdad que está ocurriendo, lo de verdad, es la configuración de una nueva humanidad. Es como si estuviéramos viendo lo que pasa en una ciudad del mundo, pero tuviéramos que mirar más allá para ver lo que está pasando en el mundo. Si enfocamos a lo más directa, a lo más cercano, ¿qué vemos?
las estrategias de esta gente, lo que quieren, su Agenda 2030, el nuevo orden mundial. Pero ojo, hay algo mucho mayor que se está moviendo, que es la configuración de una nueva humanidad. Una nueva humanidad que surge como paso evolutivo de la actual generación humana. En ese sentido, yo creo que es muy importante, yo lo hago mío, faltaría más al 100%, lo que ni más ni menos que Cristo Jesús nos dice en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Os voy a hablar del final de esta generación humana, porque esta generación humana, por raro que os parezca, va a terminar y va a surgir una nueva generación, una nueva humanidad de mayores cualidades, donde la conciencia y la espiritualidad realmente se pone de manifiesto, una humanidad que pasa por encima de tanto egoísmo, egocentrismo, materialismo y que vive en consonancia con nuestras cualidades álmicas y que va a ser una nueva humanidad en una tierra restaurada. Y esto, María José y Sara, tiene que ver con la evolución y tiene que ver con lo que otras tradiciones, por ejemplo, los principios herméticos, cuando nos hablan del principio de ritmo. Las cosas comienzan, se desarrollan y dan lugar a algo nuevo. Realmente la muerte no existe, da lugar a algo nuevo. Una célula nace, se desarrolla y en un momento determinado da lugar, por yemación, por mitosis, a una nueva célula. La vieja se acaba y aparece una nueva célula. La humanidad, esta, se ha desarrollado, ha llegado a un momento determinado que es en el que estamos, donde ya empieza a anquilosarse, donde ya hay un anquilosamiento. Ahora haré alguna reflexión complementaria al respecto para que surja una nueva humanidad. Y eso es en lo que estamos. Y cuando hablamos, por tanto, de que tenemos apoyo evolutivo, además de que hay un apoyo directo de los órdenes celestiales, de otras formas de vidas evolucionadas, es que además estamos en un contexto de transición ya a la nueva humanidad. Dice Cristo Jesús que nadie sabe ni el día ni la hora, pero estar atentos a las señales. ¿Y las señales cuáles son? Los removimientos. Cuando se llega a un momento determinado donde todo se pone muy oscuro, por así decir, el ejemplo incluso que se utiliza en algunos textos espirituales es el del parto, ¿no? Es decir, cuando la señora que está embarazada empiece a sentir removimientos, contracciones, no unos poquitos, sino ya de una forma tremenda, esto es el anuncio de que el nacimiento de lo nuevo está ahí. Y yo barrunto que eso es lo que estamos viviendo actualmente. Y también creo que cuando ellos están tan obsesionados con el nuevo orden mundial, la pregunta del millón, nunca mejor dicho, es ¿qué quieren? ¿Esta gente qué quiere? Hay 11 fondos de inversión que tienen en sus manos el 55% de la economía mundial. Hay 3 grandes corporaciones tecnológicas que manejan más dinero, por ejemplo, que la Unión Europea o que China, las 3 grandes corporaciones tecnológicas. Hay una minoría de la población que tiene en sus manos más que el 1%, que tiene en sus manos más que el 99% restante de los 8.000 millones de seres humanos. ¿Qué es lo que quieren? Con este nuevo orden mundial, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren más dinero? No tiene sentido que se tomen tantas molestias, si ya lo tienen. Quieren más poder, pero si el poder ya lo tienen, si a través del sistema socioeconómico controlan a los gobiernos, controlan el complejo tecnológico, más poder. No, esto tiene un trasfondo que es espiritual. Todo esto va de algo tan sencillo como extraviar almas. Es decir, permitidme que utilice un símil, el paso de esta humanidad a la nueva humanidad en una tierra restaurada, esta expresión de la tierra restaurada es preciosa, porque es una tierra de mayor frecuencia vibracional. Ya la resonancia Schumann nos avisa, y otros estudios, ¿no?, de que la Tierra está aumentando su frecuencia vibracional. Pero claro, lo está aumentando como un vaso de agua que se va llenando gota a gota. Y claro, como es gota a gota, casi no nos damos cuenta, pero ojo, gota a gota, gota a gota, el vaso se está llenando. Y hay una gota que desborda el vaso. Ese desbordamiento del vaso será el momento en el que la Tierra, plaf, dé ese paso vibratorio o vibracional y pase de ser la Tierra a la Tierra restaurada de mayor frecuencia vibratoria, en la que podremos vivir todos los seres humanos que en nuestro estado de conciencia tengamos sintonía con esa mayor frecuencia vibratoria. Y ese estado de conciencia tuyo, mío y el del otro, lo estamos generando ahora mismo por nuestra práctica de vida y por nuestra visión del mundo y de la existencia. Una visión de la vida trascendente, donde
lo que realmente somos no se olvida, donde intentamos ser buenas personas en el buen sentido de la palabra, donde intentamos ser nuestra mejor versión, donde no nos dejamos llevar, ¿no?, por el egoísmo, el egocentrismo, el materialismo, el todo vale. Cuando todo eso lo vamos podando de nuestra vida y nos vamos nosotros mismos transformando, estamos generando en nosotros la frecuencia vibracional adecuada para tener sintonía y poder estar en esa tierra restaurada. Pero claro, ¿qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren que el menor número posible de seres humanos, por tanto de almas encarnadas, participemos de la nueva humanidad y que nos quedemos con ellos en una especie de inframundo denso donde se van a quedar aquellas personas que por su estado de conciencia sea eso lo que elijan. Yo diría que en estos momentos el ascensor para el ascenso a esa nueva humanidad en la tierra restaurada, el ascensor lo tenemos delante y tiene las puertas abiertas. Que no ha sido sencillo que esté ahí y que tenga las puertas abiertas, pero lo es actualmente. Ahora, que yo entre o que tú entres o que tú entres, va a depender de cada uno de nosotros. Y ellos lo que intentan en el nuevo orden mundial es un estado de confusión y de niebla. Ellos lo que propician es un estado, no puede ser de obligación, no te pueden pillar, por así decir, porque eso rompería el libre albedrío y no tendría repercusiones álmicas, pero sí generar un estado de, insisto, de niebla, de confusión, de condicionamiento para extraviar nuestras almas. Así que lo que yo barrunto es que estamos en un momento muy importante de la historia de la humanidad y del planeta Tierra, pero también de nosotros mismos desde nuestro punto de vista álmico. Que las puertas del ascensor están abiertas, que ellos van a intentar confundirnos para que no entremos en el ascensor, pero que las puertas están abiertas y que lo que tenemos que hacer es vivir con una visión de la vida y una práctica de vida que sea coherente con lo que somos realmente. Algo que hay en nosotros que no conoce la muerte, que es imperecedero. Poner eso en valor e intentar que guíe y oriente nuestra vida. Así que fijaros qué cosas tan hermosas, porque claro, ponemos mucha obsesión, y es importante atender, por supuesto, a todo lo que es lo que ellos están haciendo, el nuevo orden mundial por aquí, la tela de araña electromagnética, las tecnologías invasivas, pero ellos están en eso, en una especie de intento desesperado de atrapar a personas, atrapar a almas, porque ellos saben que lo que está en ciernes, cuando corresponda, yo no sé si es dentro de 5 meses o de décadas, no lo sé, pero sí barrunto con claridad, atendiendo además a los signos de los tiempos y a las señales de lo que nos han hablado las tradiciones espirituales con el cristianismo a la cabeza, sí barrunto que estamos en esa fase ya de transición. Y a partir de ahí, claro que esto tiene que ver con la evolución, María José y Sara. Esto tiene que ver directamente con la evolución. Estamos viviendo un proceso evolutivo. Es la célula A que va a dar paso a la célula B. Y como nos enseña la biología, en la célula A que va a dar paso a la B, surgen fuerzas anquilosantes. Esto lo estudia muy bien la biología. Es curioso de que en la célula que va a dar lugar por mitosis, por yemación a la nueva, surgen fuerzas como anquilosantes, como que intentan retener el proceso. Pero eso a su vez no solamente no desvanece, sino que potencia a las fuerzas creativas. Y las fuerzas creativas somos las personas modestamente conscientes que no nos interesa este mundo, que nos quieren dibujar una especie de tecnología ahí enchufados, virtual y artificial, olvidando lo que somos, sino que queremos vivir en conciencia, queremos vivir realmente como seres humanos, queremos poner en valor el contacto con la vida y con la naturaleza, queremos vivir de una manera distinta a este mundo tan raro que finalmente han fabricado, y lo tenemos delante, y para mí son momentos de mucha compasión, porque hay mucho dolor y lo va a haber más, mucho sufrimiento y lo va a haber más, pero también, oye, de confianza, porque es que el proceso es una dinámica que ya es imparable, toda esta dinámica, ellos no pueden hacer nada para pararlo, y también de alegría, porque yo recuerdo que nuestras almas llevan muchas encarnaciones, pero la de todos, no la de nosotros tres, la de todos, llevamos ya muchas encarnaciones. Y las encarnaciones en una cadena de vidas muy larga van dirigidas en una dinámica evolutiva. Y por tanto, nuestra alma, por así decir, es algo que esperaba hace mucho tiempo. El que estuviéramos ya a las puertas de ese nuevo niño, de esa nueva humanidad en la tierra restaurada. Y nuestras almas deben estar ahí alegres, deben estar diciendo, oye, ya nos estamos acercando.
después de no sé cuántas, como decía Brian Weiss en su famoso libro, ¿no? Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Después de tantas vidas, después de tantas vivencias, ya olemos la fragancia de que nos estamos acercando a eso que late en nuestro corazón y brilla en nuestras almas. Bueno, pues ante eso tenemos que estar alegres, por más que, claro, las contracciones, los removimientos, lo propio del parto también nos lleve a ser muy solidarios y a tener mucha compasión con nosotros mismos y con las personas que nos rodean, y con el mundo en general y con la naturaleza.